Unión Monetaria, dado que estamos dolarizados, porque otra cosa sería si nosotros estuviéramos aún con la moneda nacional, con el sucre, o otra cosa es para el costo que tienen enfrentar los venezolanos o los propios argentinos y los brasileños, dado que ellos tienen sus propias monedas nacionales, mientras que nosotros ya tenemos probablemente la moneda de circulación internacional de mayor envergadura, la cual es el dólar. Y así que voy a partir de algunos hechos. Tenemos el marco del que partiríamos las barreras legales que existen en Sudamérica. Entre algunos países, por ejemplo, irse de Ecuador a Brasil, usted tiene que sacar visa. O sea, no hay un libre tránsito de personas. A su vez, también países como Argentina y Brasil, que son miembros del Mercosur, que esta es la unión entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y me acabo de enterar de que Cuba pasó a formar parte de como un miembro adicional o invitado. No sé exactamente, porque hasta donde yo sé, en Cuba lo que más circula son dólares. Y estos dos países, el volumen de exportación entre Argentina y Brasil no pasa de ser de 2% del Producto Interno Bruto. Y los mayores socios comerciales de Brasil, por ejemplo, están en Europa, en Brasil y en Estados Unidos y en China. No están del otro lado o dentro del continente, del subcontinente. Entonces, esos son algunos de los hechos que tenemos, además de que Argentina es una economía cerrada. Si el 85% de los productos que se producen dentro de Argentina se quedan ahí, el 85% de los productos que se generan en Ecuador, muchos de los se exportan, especialmente a Estados Unidos. El mayor socio comercial de Ecuador es Estados Unidos. Entonces, como decía, una de las cosas que tenemos que tener en perspectiva es cuáles son los costos de un país como Argentina, que es una economía más cerrada, y con las últimas políticas que ha implementado la presidenta se ha cerrado aún más, mientras que nosotros somos una economía más pequeña pero más abierta y tenemos un dólar. Entonces, los costos de acceder a una nueva o de imponer una nueva moneda subregional, que a su vez no es una moneda de aceptación internacional, son diferentes y mayores para nosotros. Otra cosa que quería mencionar aquí es que ya se está hablando también de que esto se va a organizar a través del Banco del Sur, una nueva institución financiera subregional. En Latinoamérica ya existen, o en Sudamérica ya existen dos instituciones que más o menos tienen ese tipo o llevarían funciones como las del Banco del Sur, las cuales son la Corporación Andina de Fomento, que presta dinero a gobiernos y a departamentos como municipios, pero a proyectos de largo plazo, mediano y largo plazo, y el Fondo Latinoamericano de Reserva, que tiene una función similar a la del Fondo Monetario Internacional, la cual es dar préstamos de corto plazo o de liquidez o para solucionar cuestiones de balanza de pagos en el corto plazo en los países de la región, de la subregión. Entonces la pregunta es si se va a crear un nuevo Banco del Sur, y esto es importante porque si se lo va a crear, ¿se va a reemplazar esas dos instituciones o se va simplemente a replicar las mismas funciones que ellos ya están haciendo y por lo tanto crear simplemente más burocracia internacional en nuestra región y que nos va a costar? Porque el fondo de la CAF, el fondo del FLAR y el fondo a su vez del Banco del Sur va a salir del fisco de cada uno de los países que van a conformar esa unión regional. Y con esto yo quería decir era la diferencia que existe, y esto va de la mano de lo que se ha hecho con la Constitución actualmente en Ecuador. Cuando se imita lo que sucede en otros países como Estados Unidos o en Europa, en este caso en la Unión Europea, y se piensa que para obtener el desarrollo que esos países tienen, tenemos que adoptar las organizaciones que ellos tienen. Y así es que tenemos que tener un banco central, así es que tenemos que tener un parlamento europeo, entonces tenemos que tener un parlamento andino, un parlamento sudamericano, tenemos que tener una moneda subregional como el euro y sería la moneda americana, sudamericana. O sea, la idea de que tenemos que imitar la forma de las organizaciones que existen en otros países, y en el caso de la Constitución,
que en la letra diga que tenemos poderes separados, que se respetan derechos, etcétera, etcétera, y que sin embargo cuando se requiere que lo más importante que se debe limitar, que es el fondo, y esto es por ejemplo en el caso de la Constitución, limitar el poder del gobierno, y eso es la diferencia una de las importantes diferencias entre ser un país que genera riqueza y otro que genera pobreza. Eso es lo que no se ha hecho ni en la Constitución ni en lo que parece actualmente se está discutiendo con respecto a generar esta unión comercial y monetaria en Sudamérica. ¿Qué dice la teoría, sin embargo, con respecto a las áreas monetarias óptimas? El trabajo fundamental aquí, que también salió un Nobel, es de Robert Mundell, que en los años 60 escribió acerca de esto. Fue una pequeña nota, es una de esas interesantes casos en el cual un economista escribe un pequeño artículo sin matemáticas, pero la profundidad de la idea es tal de que lo hace merecedor después de varios años de un premio Nobel en economía, y esto fue en 1999. Y él trajo como punto de partida, y esto él lo discutía, él es canadiense, cómo Canadá se beneficiaría de renunciar a su dólar canadiense y simplemente adoptar el dólar americano. Y ese contexto fue el que él lo llevó a pensar en cómo el patrón oro era una moneda que permitía que haya más comercio, porque la gente, por ejemplo, la gente de Canadá o la gente del Reino Unido con la gente de Nueva Zelanda en el tiempo del patrón oro están transando a pesar de la distancia y a pesar de transar diferentes bienes, y a veces, por ejemplo, entre Francia e Inglaterra, en diferentes lenguas, están transando o valorando los bienes que están vendiendo y comprando en la misma moneda, en ese caso el patrón oro. Entonces, a partir de esta idea de la área monetaria óptima, o sea, la idea de que distintas regiones, distintos países pueden beneficiarse de la existencia de una moneda universal, es precisamente que el comercio se incrementaría, y al incrementarse las personas podrían obtener mayores no solo eficiencia de mercado, pero mayor bienestar. Entonces, eso fue lo que lo convirtió además a Robert Mundell en un defensor actualmente del patrón oro. Y las condiciones que él mencionaba en esta teoría de la área monetaria óptima es que debe existir apertura, y esto es movilidad de factores, capital y trabajo a través de las fronteras. O sea, y una de las cosas importantes, hace poco estuve en Europa, y algo que me llamó muchísimo la atención era cómo, primero que llegué al aeropuerto de París, y lo único que tuve que hacer cuando, a pesar de, no venía de Ecuador, llegaba a Estados Unidos, y lo único que tuve que hacer por la inmigración es básicamente, literalmente, mostrar la foto de mi pasaporte por la ventana, y me dijeron en un acento francés, buenas vacaciones. Pero no tuve que hacer nada más, etcétera. Y a su vez, cada vez que pasé por diferentes países en tren, no hubo ningún policía de inmigración preguntándome. O sea, ese nivel de apertura, ¿en qué grado existe en Latinoamérica? Hasta donde yo sé es muy limitado. Y a su vez, la movilidad de factores, ¿cuán fácil es para un empresario ecuatoriano o para un empresario peruano o colombiano o venezolano o argentino inclusive, venir a Ecuador, invertir aquí, empezar a contratar gente, traer también gente para que trabajen aquí, y a su vez traer maquinaria, capital, e importar bienes de capital para expandir la producción local, la producción industrial en nuestro país? Y a su vez, cuán fácil es para los empresarios ecuatorianos moverse de Ecuador a Perú, como algunos ya lo han estado haciendo, o de Ecuador a Colombia u a otros países que les parece rentables. Y asimismo, cuán fácil sería para otros empresarios estadounidenses venir de allá acá. Y hay muchas, especialmente en Argentina y en Brasil, estas son economías grandes. El volumen de consumo interno es similar entre Argentina y Brasil en países de la Unión de Sudamérica. Entonces, estos países pueden darse el lujo de cerrar sus fronteras, de poner aranceles altos como lo hace Argentina. Pero países pequeños como Ecuador, que solo tenemos 12 o 13 millones de habitantes, no podemos hacer eso. Entonces,
a pesar de que el último gobierno, el actual gobierno lo está haciendo, no parece que no estamos cumpliendo esta idea de que para tener una área monetaria óptima necesitamos una apertura comercial y movilidad de factores. La otra condición es que debe haber flexibilidad de precios entre las regiones. Es más o menos como, por ejemplo, hay gente de Milagro que viene a trabajar a Guayaquil porque les pagan mejor y lo hacen sin necesidad de pasar por ninguna aduana o por ninguna inmigración, y tampoco tienen que declarar un impuesto diferente en Milagro por venir a trabajar en Guayaquil. Y esa es una de las cosas de no solo flexibilidad laboral, pero es lo que implica también la flexibilidad de los salarios. Pero obviamente estoy usando un ejemplo fácil, que es el de dos cantones, Guayaquil y Milagro, y que quedan muy cerca. Pero la cuestión es si entre los países latinoamericanos hemos sido capaces de replicar esa flexibilidad de precios entre Ecuador y Perú, y a su vez entre Argentina y otros países de la región, como mencioné hace un momento. Y debido a que hay muchos controles, debido a que hay muchos diferentes códigos laborales en cada uno de nuestros países, unos más amigables que a la inversión extranjera, entonces no podemos decir de que existe esa flexibilidad de precios. Y otra de las condiciones, y esto ya es más cuestiones organizacionales, son las transferencias fiscales que debe existir entre distintos países para de alguna forma subvencionar la organización de la Unión Monetaria. Y como veremos en la siguiente diapositiva, no existen o no cumplimos la mayoría de esas condiciones para poder conformarnos y unirnos en una unión monetaria. Entonces existen muchas regulaciones al comercio que nosotros hemos establecido. Como mencioné, las regulaciones laborales en Chile son más amigables al inversor no solo local, sino también extranjero. Su sistema de seguridad social es privatizado comparado al sistema de seguridad social que tienen en Argentina o en Ecuador, y como sabemos Argentina completamente, si es que había una esperanza de privatización ya se fue porque se lo socializó por completo. Entonces en Argentina el sistema Argentina y Chile es completamente diferente. Entonces la pregunta es, primero, que si estamos hablando de una unión regional, comercial y monetaria, la pregunta es, ¿van los ciudadanos y el gobierno argentino a aceptar a tener que emular el caso de Chile, o son los chilenos los que van a tener que adaptarse, porque es una cuestión de homogenizar sistemas de códigos laborales y de regulaciones del mercado, o son los chilenos los que van a tener que adaptarse al sistema argentino? Y de una cosa estoy seguro, es que los chilenos nunca van a querer adaptarse al sistema argentino, y tendrán que ser los argentinos, y no sé cuán dispuestos ellos estarán a hacerlo. Entonces no tenemos esa flexibilidad de precios y no cumplimos esa cosa, y asimismo muchos de nosotros, y esto está en las estadísticas, se ha comentado bastante, desconfiamos de cómo nuestros gobiernos locales e inclusive gobiernos centrales gastan nuestro dinero de los impuestos. La pregunta es, ¿cuán dispuestos estamos a pagar impuestos que no van a ser utilizados en Guayaquil, no van a ser utilizados ni siquiera en el Ecuador, sino que probablemente van a ser utilizados para pagar el Banco del Sur o el Canal del Sur de televisión, o para pagar una obra pública en Argentina, o para subvencionar educación en otros países? Entonces, primero, no sé si tenemos el dinero, y segundo, no sé si estaríamos dispuestos a pagar ese tipo de gasto público. En el siguiente punto, pero más allá de todo lo que mencioné, el punto principal de esta unión monetaria es la unión comercial. Es como quien dice, la condición necesaria para que exista una unión monetaria. Entonces, si no, como dije desde el principio, hay aranceles entre nuestros países, hay aranceles entre bloques. Esto es, la comunidad andina tiene aranceles para países que no son parte de la comunidad andina, a pesar de que queden en Sudamérica, y esto es Brasil, el propio Chile, que no es parte de la comunidad andina, y a su vez también Argentina. Y a su vez el Mercosur tiene aranceles para aquellos países que no son parte del Mercosur.
Entonces la pregunta es si, por ejemplo, los colombianos estarían o no dispuestos a tener que tener libre comercio, y esto es reducir o eliminar los aranceles y reducir otras trabas como códigos sanitarios que a la larga entorpecen el comercio. Si entre todos nosotros vamos a ser simplemente capaces de coordinar y organizarnos, y me refiero a los gobiernos, y decir, vamos a eliminar las barreras comerciales. Y esto aquí es importante porque, y se habla de la Unión Europea y se lo utiliza como modelo, pero hay algo que se olvida. La Comunidad Andina de Naciones, o la idea de formarla, es tan vieja como la idea de formar la Unión Europea. Las discusiones empezaron en los 60, se siguieron en los 70, finalmente se formó algo en los 80, pero contrariamente a lo que se hizo en Europa, y es decir y asimismo hacer lo que se decía, en Ecuador nos quedamos en lo que se decía. En Latinoamérica nos quedamos en lo que se decía, en las discusiones. Se comentaba que teníamos que fomentar el comercio entre la región, de que teníamos que eliminar aranceles, etcétera, etcétera, trabas burocráticas al comercio entre nuestros países, permitir el libre tránsito de las personas. Sin embargo, por diferentes razones, cada país fue adquiriendo más barreras comerciales entre nosotros mismos y a su vez barreras comerciales entre los diferentes grupos comerciales que se formaron dentro de la región. Entonces no hemos cumplido ni siquiera la condición más necesaria, que es la libertad de comercio en la región, a pesar de que es tan vieja en cuestiones de discutirla como una organización subregional como la Unión Europea. Entonces no lo hemos hecho. En el siguiente punto que quiero traer a colación es cuán espontánea sería esta medida, con respecto a, o comparándola con la dolarización. Como decía Dora hace un momento, la dolarización se maduró, tuvo un tiempo en que la gente poco a poco fue, no solo los exportadores transando solo en dólares, sino que otra gente dijo, me beneficia debido a la inflación y a la devaluación tener mis depósitos no en sucre, sino en dólares. Entonces recordemos esas colas que se hacían, recordemos que la gente andaba con beepers para saber el tipo de cambio cada media hora. O sea, la gente estaba yéndose por sí misma voluntariamente del sucre hacia el dólar. Pero entonces, y eso fue un proceso, lo que se llama en ciencias sociales, un proceso que va desde la sociedad hacia el gobierno. Entonces es desde abajo hacia arriba. Es de los individuos y poco a poco se va generando en un resultado agregado, a pesar de que al inicio aquellas personas que se cambiaron del sucre al dólar simplemente lo hicieron porque estaban preocupados por su propio bienestar. Y sin embargo, este resultado fue más positivo que mantenerse en el dólar para toda la sociedad. Pero en cambio lo que se está haciendo con la Unión Monetaria Sudamericana, inclusive con la Unión Comercial, es hacerlo el proceso desde arriba hacia abajo, de los diferentes gobiernos, organizarse en Brasil, en otras ciudades de la región, y discutir entre los gobiernos cómo planificar, cómo organizar, cómo estructurar lo que van a ser nuestras decisiones en el futuro si se llega a llevar a cabo. Entonces es completamente distinto. El costo de implementar, para Yamil Mahuad fue fácil oficializar la dolarización hace casi 9 años, pero para los gobiernos de Correa y Chávez y Evo y los demás, no va a ser fácil simplemente decirnos de la noche a la mañana, ¿saben qué? Ya no hay dólares y ustedes van a solo transar en el nuevo sucre, que tiene la ventaja de que puede llevarlo a Colombia, tiene la ventaja de que puede llevarlo a Argentina. No puede llevarlo o tendrá que cambiarlo por otra moneda, el dólar o el euro, si es que se va a Estados Unidos o Europa. Entonces, y la pregunta también que viene ahí de colación es si esa moneda va a ser aceptada por esos otros países en cuanto a llevar a cabo un volumen de comercio importante. Entonces no es espontánea, el proceso no es espontáneo de raíz como la dolarización, y por lo tanto eso implica que el costo de implementar esa política es mucho mayor. El costo económico y el costo político que va a haber de eso va a implicar costos para todos los gobiernos que se van a ver involucrados en eso, y lamentablemente van a ser costos para nosotros incertidumbre, porque no vamos a saber si tenemos dólar o una moneda nacional o una moneda regional. Y
Sin embargo, el otro punto que quería tocar antes de terminar es que la idea del libre comercio, es bueno que se esté discutiendo la unión monetaria, porque yo decía que una de las condiciones necesarias es que haya libre comercio. Es lamentable, sin embargo, que sean los gobiernos los que tienen que organizar eso, porque si hay algo que en la historia se aprende, en la historia económica, es que el comercio, la idea de comerciar no solo localmente, o sea, no solo de que tu granja produces algo, produces papas y las vendes a tu vecino al lado que está produciendo trigo. No, la idea de comerciar con personas que vienen de otros países y que hablan otros idiomas es mucho más vieja que la idea de establecer constituciones. Entonces, lo han hecho tribus que nunca han sabido de qué es democracia por generaciones y generaciones. Hay casos, evidencia arqueológica donde se muestra que tribus, no solo en América Latina, sino también en Norteamérica y en África, venían pueblos por el mar y dejaban bienes que ellos traían del mar y recogían bienes que los tribus de las localidades costeñas dejaban en la orilla del mar y cogían como que decía, como que era un bazar, y decían solo me llevo esto y te dejo esto, y luego seguían y nunca se hablaban, pero era un intercambio obviamente bien rústico, pero a su vez era el origen del comercio, que como les digo es mucho más antiguo que cualquier idea de que existiera una constitución o un gobierno como el que actualmente conocemos. Entonces el comercio en realidad es mucho más viejo que el gobierno. Ahora la cuestión es que el gobierno quiere enseñarnos cómo establecer reglas comerciales. Y para terminar, simplemente quiero decir o traer a colación una cita de Hayek en uno de sus últimos libros, La fatal arrogancia, donde él habla de que el gobierno usualmente ha sido un obstáculo al libre comercio. Entonces confiar en que los gobiernos latinoamericanos van a poder proveernos de esa virtud o simplemente actividad comercial probablemente es esperar demasiado. Muchísimas gracias.